El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño rincón de nuestro vasto universo, en un futuro distante, habitaba Marcos, un valiente astronauta con un espíritu inquieto y una mente llena de curiosidad. Desde joven, había soñado con explorar los confines del cosmos y descubrir los misterios que yacían más allá de las estrellas. Un día, mientras se preparaba para lo que creía sería su misión más emocionante hasta el momento, Marcos contemplaba el resplandor de la nave espacial que lo llevaría a un destino desconocido. Estaba lleno de anticipación y emoción, imaginando los nuevos horizontes que le aguardaban. Con un zumbido sordo, la nave despegó, dejando atrás la familiaridad de la Tierra y adentrándose en el vasto vacío del espacio. Marcos observaba maravillado cómo las estrellas brillaban como diamantes en la oscuridad, guiándolo hacia lo desconocido. Sin embargo, mientras la nave se acercaba a su destino previsto, algo extraño comenzó a ocurrir. Luces parpadeantes y destellos de colores desconocidos envolvieron la cabina, y Marcos sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. De repente, todo se volvió negro. Cuando Marcos recobró el conocimiento, se encontraba en un paisaje que no reconocía. Las estrellas brillaban de una manera diferente, y el aire tenía un aroma extraño y desconocido. Confundido y desorientado, salió de la nave para explorar su entorno. Lo que encontró fue más allá de su imaginación. Un mundo lleno de maravillas y peligros, donde la magia y la ciencia se entrelazaban en una danza eterna. Criaturas místicas de todas las formas y tamaños deambulaban por paisajes surrealistas, mientras que seres humanos vestidos con túnicas y armaduras antiguas recorrían las calles empedradas. Marcos se dio cuenta de que había cruzado la barrera del tiempo, transportado a una época y un lugar que no comprendía completamente. Pero en lugar de sucumbir al miedo o la incertidumbre, decidió enfrentar este nuevo desafío con valentía y determinación. Poco sabía él que su llegada estaba destinada a cambiar el curso de la historia de este mundo antiguo, y que su destino estaba entrelazado con el de sus habitantes de una manera que nunca podría haber imaginado. A medida que Marcos exploraba este nuevo mundo, se encontró con las miradas sorprendidas y asombradas de sus habitantes. Para ellos, su aparición era como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. Los lugareños, que habían vivido durante mucho tiempo bajo el yugo de la opresión y la injusticia, veían en Marcos un símbolo de cambio y renovación. Su presencia les recordaba que el mundo era mucho más grande y lleno de posibilidades de lo que habían imaginado. Al principio, Marcos se sintió abrumado por la atención y las expectativas que pesaban sobre él. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta del impacto positivo que podía tener en la vida de estas personas. Con cada gesto de amabilidad y cada acto de solidaridad, Marcos les mostraba que el valor y la bondad trascendían las barreras del tiempo y el espacio. Pronto, se ganó el respeto y la admiración de los lugareños, quienes lo miraban con asombro y reverencia. Para ellos, Marcos era más que un extraño de otra época, era un amigo y un aliado en su lucha por un mundo mejor. Con el paso de los días, Marcos aprendió a comunicarse con los habitantes de este mundo antiguo y a comprender sus costumbres y tradiciones. Descubrió que, a pesar de las diferencias superficiales, todos compartían los mismos anhelos y sueños de libertad y justicia. Poco a poco, Marcos se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para aquellos que habían perdido toda esperanza en un futuro mejor. Con su ayuda y orientación, comenzaron a organizarse y a luchar contra las fuerzas del mal que habían mantenido a la sociedad en la oscuridad durante tanto tiempo.
A medida que se acercaba el momento de la confrontación final, Marcos se dio cuenta de que su llegada a este mundo no había sido un accidente, sino un destino predeterminado. Él era la pieza que faltaba en el rompecabezas, la chispa que encendería el fuego de la revolución y abriría el camino hacia un nuevo amanecer. Después de haberse establecido en este mundo antiguo y haber ganado la confianza de sus habitantes, Marcos decidió explorar más a fondo la situación política y social que enfrentaban. Con la guía de algunos lugareños que se habían convertido en sus amigos cercanos, se embarcó en un viaje para descubrir la verdadera naturaleza de las fuerzas que oprimían a la gente y entender cómo podría ayudarles. En su búsqueda, Marcos y sus compañeros se encontraron con un grupo de rebeldes valientes que habían estado luchando en las sombras contra el tirano que gobernaba el reino con mano de hierro. Estos hombres y mujeres, llenos de coraje y determinación, habían arriesgado sus vidas para desafiar el statu quo y luchar por un futuro más justo y libre. Impresionado por su dedicación y sacrificio, Marcos decidió unirse a su causa y ofrecer su ayuda en lo que pudiera. A través de largas conversaciones y debates apasionados, compartieron sus conocimientos y habilidades, combinando la ciencia y la magia en una sinergia poderosa que fortalecería su lucha contra la opresión. Juntos, formaron un plan audaz para derrocar al tirano y restaurar la paz y la justicia en el reino. Marcos aportó sus conocimientos en tecnología y estrategia, mientras que los rebeldes aportaron su valentía y experiencia en combate. Trabajando en estrecha colaboración, comenzaron a organizar ataques sorpresa contra las fuerzas del tirano, socavando su poder y minando su autoridad en cada paso del camino. Sin embargo, no todo fue fácil. En su camino hacia la libertad, se enfrentaron a numerosos desafíos y obstáculos, desde emboscadas traicioneras hasta magia oscura que amenazaba con destruirlos. Pero con determinación y perseverancia, lograron superar cada obstáculo, fortaleciendo su vínculo y su determinación en el proceso. Con el tiempo, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. La resistencia creció en número y en fuerza, atrayendo a más personas que se unieron a su causa. Los rumores de su valentía se extendieron por todo el reino, inspirando a otros a levantarse y luchar por un futuro mejor. Para Marcos y sus compañeros, este no era solo un combate físico, sino también un viaje espiritual. A medida que luchaban juntos por la libertad y la justicia, descubrieron el verdadero significado del compañerismo y la camaradería, forjando lazos que perdurarían mucho más allá de la batalla final. Y así, en medio de la oscuridad y la adversidad, una luz de esperanza brillaba en el horizonte, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza y la redención. Mientras Marcos y los rebeldes continuaban su lucha contra la opresión, una nueva figura se unió a su causa. Se trataba de Chispa, una niña valiente y llena de vida que irradiaba una energía contagiosa donde quiera que iba. Chispa era huérfana, pero su espíritu indomable y su ingenio la habían ayudado a sobrevivir en un mundo lleno de peligros y adversidades. Aunque era joven, poseía una sabiduría más allá de sus años y una determinación inquebrantable que la hacía invaluable para la causa de los rebeldes. Marcos la encontró por casualidad mientras exploraba los alrededores de un antiguo bosque sagrado, donde se rumoreaba que residían poderes místicos ancestrales. Impresionado por su valentía y curiosidad, la invitó a unirse a su grupo y ayudar en su lucha por la libertad. Al principio, Chispa dudaba en aceptar la oferta. Después de todo, era solo una niña y temía no ser lo suficientemente valiente o fuerte como para enfrentarse a los desafíos que les esperaban. Pero con el tiempo, Marcos logró ganarse su confianza y convencerla de que su papel en esta lucha era fundamental. Con su entusiasmo y su ingenio, Chispa se convirtió en un miembro invaluable del equipo. Su naturaleza curiosa y su habilidad para ver las cosas desde una perspectiva diferente a menudo les proporcionaban soluciones creativas a los problemas que enfrentaban. Además, su presencia alegre y optimista levantaba el ánimo de todos cuando las cosas parecían sombrías. A medida que pasaban los días, Marcos y Chispa desarrollaron un vínculo especial, como el de un hermano mayor y una hermana menor.
Él se comprometió a protegerla y guiarla en su viaje, mientras que ella aportaba una frescura y una inocencia que a menudo se perdían en medio de la dura realidad de la guerra. Juntos, Marcos, Chispa y los rebeldes continuaron su lucha contra la opresión, enfrentando cada desafío con valentía y determinación. Con Chispa a su lado, Marcos encontró un nuevo propósito en su misión, recordándole que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca se apaga. Mientras avanzaban en su lucha por la libertad, Marcos, Chispa y los rebeldes se encontraron con un desafío formidable que requería tanto su astucia como su habilidad mágica: el laberinto de cristal. Este laberinto místico, creado por antiguos hechiceros para proteger un tesoro legendario, se extendía por kilómetros bajo tierra y estaba lleno de trampas mortales y guardianes mágicos. Los rumores decían que solo aquellos con el coraje y la sabiduría adecuados podrían encontrar el camino a través de sus intrincados pasadizos y llegar al corazón del laberinto, donde aguardaba la recompensa. Marcos y los rebeldes se vieron obligados a enfrentar el laberinto cuando descubrieron que el tirano había ocultado una fuente de poder mágico dentro de sus profundidades, utilizando su energía para fortalecer su dominio sobre el reino. Decididos a recuperar esta fuente de poder y usarla en su lucha contra la opresión, se adentraron en el laberinto con determinación y esperanza en sus corazones. A medida que avanzaban, se encontraron con desafíos cada vez más difíciles. Enfrentaron ilusiones engañosas que los confundían y desviaban de su camino, trampas mortales que ponían a prueba su agilidad y reflejos, y guardianes mágicos que protegían celosamente los secretos del laberinto. Con la astucia de Marcos, la valentía de Chispa y la habilidad mágica de los rebeldes, lograron sortear los obstáculos y avanzar hacia el centro del laberinto. Allí, enfrentaron su prueba más difícil, un enigma antiguo que requería no solo conocimientos de magia, sino también de historia y filosofía. Trabajando juntos, descifraron el enigma y desbloquearon el acceso al tesoro oculto dentro del laberinto, una fuente de poder mágico que irradiaba energía pura y brillante. Con cuidado y precaución, extrajeron la fuente y la llevaron de regreso a la superficie, sabiendo que su descubrimiento sería un poderoso recurso en su lucha por la libertad. Al salir del laberinto de cristal, Marcos y los rebeldes sintieron un nuevo sentido de determinación y esperanza. Habían superado una prueba que pocos podrían enfrentar, demostrando que con coraje, ingenio y magia, podían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la libertad. Mientras Marcos y sus compañeros continuaban su lucha en el mundo antiguo, se dieron cuenta de que la nave espacial de Marcos, aunque no estaba diseñada para viajes intertemporales, estaba equipada con una serie de recursos valiosos que podrían ser utilizados para obtener información y apoyo en su misión. Marcos recordó que la nave estaba equipada con una variedad de alimentos y tecnología avanzada que serían considerados como tesoros por los habitantes del mundo antiguo. Decidió utilizar estos recursos como moneda de cambio para obtener la información y el apoyo que necesitaban para liberar al pueblo de la opresión. Con la ayuda de sus compañeros rebeldes, Marcos organizó una serie de intercambios con diferentes grupos y facciones dentro del reino. Ofrecieron alimentos exóticos y tecnología futurista a cambio de información sobre los movimientos del tirano y sus fuerzas, así como de posibles aliados en su lucha. Pronto, descubrieron que su estrategia de intercambio era extremadamente efectiva. Los lugareños estaban encantados con las delicias culinarias y los artefactos tecnológicos que les ofrecían, y estaban dispuestos a compartir sus conocimientos y recursos a cambio. A través de estas transacciones, Marcos y los rebeldes pudieron obtener valiosa información sobre las debilidades del tirano y las fortalezas de su régimen, así como identificar posibles aliados en su lucha por la libertad. Además de obtener información estratégica, los intercambios también les permitieron establecer vínculos más profundos con las comunidades locales. Marcos y sus compañeros aprendieron sobre las costumbres y tradiciones del mundo antiguo, y ganaron la confianza y el respeto de aquellos a quienes estaban ayudando. Estos lazos fortalecieron su posición y les proporcionaron un apoyo vital en su lucha contra la opresión. A medida que continuaban sus intercambios y colaboraciones,
Marcos y los rebeldes se dieron cuenta de que la solidaridad y la cooperación eran las armas más poderosas en su arsenal. Con la ayuda de sus nuevos aliados y los recursos de su nave, estaban un paso más cerca de liberar al pueblo de los problemas que habían plagado su mundo durante tanto tiempo. Mientras Marcos y los rebeldes continuaban su lucha, recibieron noticias de una antigua alianza que podría ser clave para su causa. Se decía que en lo más profundo de las montañas, en un santuario oculto, residían los guardianes antiguos, seres ancestrales que habían sido testigos de la historia del reino desde tiempos inmemoriales. Estos guardianes antiguos eran seres sabios y poderosos, poseedores de un conocimiento ancestral que podría cambiar el curso de la guerra. Se decía que guardaban secretos poderosos que podrían ser la clave para derrotar al tirano y restaurar la paz en el reino. Con determinación renovada, Marcos y los rebeldes se aventuraron hacia las montañas, enfrentándose a peligros y desafíos en su camino. Después de días de viaje agotador, finalmente llegaron al santuario de los guardianes antiguos, un lugar sagrado envuelto en un aura de misterio y poder. Al entrar en el santuario, se encontraron con los guardianes antiguos, seres imponentes que emanaban una energía antigua y sabia. Aunque al principio eran reacios a compartir su conocimiento con los intrusos, Marcos y sus compañeros lograron persuadirlos de que su causa era noble y justa. Después de largas negociaciones y debates, los guardianes antiguos accedieron a compartir su sabiduría con Marcos y los rebeldes. Revelaron antiguas profecías y secretos olvidados que podrían cambiar el curso de la guerra y llevar a la victoria sobre el tirano. Uno de los secretos más poderosos que compartieron fue el conocimiento de una reliquia antigua, conocida como el amuleto de la esperanza, que poseía el poder de infundir coraje y esperanza en los corazones de aquellos que lo llevaban. Se decía que el amuleto estaba escondido en un lugar sagrado y protegido, lejos de las manos codiciosas del tirano. Con la ayuda de los guardianes antiguos, Marcos y los rebeldes se embarcaron en una búsqueda épica para encontrar el amuleto de la esperanza. A lo largo del camino, enfrentaron pruebas difíciles y desafíos peligrosos, pero con determinación y valentía, perseveraron, sabiendo que el destino del reino dependía de su éxito. Al final de su búsqueda, encontraron el amuleto de la esperanza, brillando con una luz dorada que iluminaba la oscuridad que los rodeaba. Con el amuleto en su poder, Marcos y los rebeldes se prepararon para enfrentarse al tirano con renovada determinación y esperanza en sus corazones. Después de una jornada llena de aventuras y descubrimientos, Marcos y Chispa se encontraron descansando junto a una hoguera bajo un cielo estrellado. El crepitar del fuego parecía susurrar historias antiguas, y Chispa miraba a Marcos con curiosidad en sus ojos centelleantes. Marcos, dijo Chispa con voz suave, ¿puedes contarme más sobre tu época? ¿Cómo es el mundo en el que vienes? Marcos sonrió, reconociendo el brillo de la curiosidad en los ojos de Chispa. Se sentó junto a ella y comenzó a relatarle historias sobre la Tierra del futuro, las maravillas de la tecnología, los viajes interplanetarios y las infinitas posibilidades que el universo tenía para ofrecer. Chispa escuchaba con asombro mientras Marcos describía los rascacielos que se elevaban hacia el cielo, los vehículos que surcaban los cielos y los avances científicos que habían transformado la vida en la Tierra. Cada palabra parecía abrir una ventana a un mundo completamente nuevo y emocionante. A medida que Marcos hablaba, Chispa comenzó a soñar despierta sobre las maravillas que esperaban más allá de su propio mundo. Se imaginaba explorando las vastas llanuras de la Tierra del futuro, volando entre las estrellas en naves espaciales y descubriendo los secretos más profundos del universo. ¿Crees que algún día podré ir contigo a tu época, Marcos?, preguntó Chispa con una chispa de esperanza en sus ojos. Marcos reflexionó por un momento antes de responder. Sabía que el viaje intertemporal era una posibilidad remota y peligrosa, pero también comprendía el deseo ardiente de Chispa de explorar más allá de los límites de su propio mundo. Quizás algún día, Chispa, respondió Marcos con una sonrisa cálida. Pero por ahora, nuestro deber está aquí, en este mundo, luchando por la libertad y la justicia. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Pero mientras estemos juntos,
podemos enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Chispa asintió con determinación, comprendiendo la sabiduría en las palabras de Marcos. Aunque su corazón anhelaba la aventura y la emoción del mundo del futuro, sabía que su deber estaba aquí y ahora, luchando por un futuro mejor para su pueblo. Con una nueva determinación en sus corazones, Marcos y Chispa se prepararon para enfrentar los desafíos que les esperaban, unidos en su causa y listos para hacer cualquier sacrificio necesario para alcanzar la victoria. Mientras Marcos, Chispa y los rebeldes continuaban su lucha por la libertad, una sombra oscura se cernía sobre el reino. En las altas torres del palacio, el tirano y sus consejeros tramaban un plan para aplastar la rebelión de una vez por todas. Se rumoreaba que el tirano había descubierto los planes de los rebeldes y estaba preparando un golpe devastador para eliminarlos de una vez por todas. Las fuerzas del tirano se estaban reuniendo, preparándose para un ataque masivo que podría aplastar la resistencia y asegurar su dominio sobre el reino para siempre. Al enterarse de los planes del tirano, Marcos y los rebeldes sabían que debían actuar rápidamente para detenerlo. Se reunieron en secreto para planificar su contraataque, sabiendo que el futuro del reino dependía de su éxito. Decidieron infiltrarse en el palacio del tirano y descubrir sus planes antes de que fuera demasiado tarde. Con la ayuda de sus aliados más confiables, se disfrazaron y se deslizaron en las sombras de la noche, avanzando sigilosamente hacia el corazón del enemigo. A medida que se acercaban al palacio, se encontraron con una serie de desafíos y obstáculos que debían superar. Sortearon guardias vigilantes, evadieron trampas mortales y navegaron por pasadizos oscuros, confiando en su astucia y habilidad mágica para mantenerse un paso adelante del enemigo. Finalmente, llegaron al corazón del palacio, donde descubrieron un complot aún más siniestro de lo que habían imaginado. El tirano y sus consejeros estaban planeando usar una antigua reliquia mágica para desatar una fuerza destructiva que arrasaría todo a su paso, eliminando a todos los que se atrevieran a desafiar su autoridad. Con el tiempo corriendo en su contra, Marcos y los rebeldes se enfrentaron al tirano y sus secuaces en una batalla épica que sacudió los cimientos del palacio. Utilizando sus habilidades mágicas y su astucia, lograron derrotar a las fuerzas del tirano y desactivar la reliquia antes de que pudiera causar más daño. Al final, el tirano fue derrocado y la amenaza de su régimen opresivo fue eliminada de una vez por todas. Con el palacio en ruinas a sus espaldas, Marcos y los rebeldes miraron hacia el futuro con esperanza renovada, sabiendo que su lucha aún no había terminado, pero que estaban un paso más cerca de alcanzar la libertad que tanto anhelaban. Mientras el polvo de la batalla se asentaba y la victoria se celebraba en las calles del reino liberado, una nueva sorpresa aguardaba a Marcos y sus compañeros rebeldes. En medio de la confusión y el caos, una cápsula de escape aterrizó en el suelo, y de ella emergió un hombre con un uniforme espacial futurista, Spock. Spock afirmaba ser un astronauta del futuro, enviado en una misión de exploración intergaláctica cuando su nave se vio atrapada en un agujero de gusano, lanzándolo a través del tiempo y el espacio hasta llegar a este mundo antiguo. Su aparición repentina planteaba muchas preguntas. ¿Era un aliado o un enemigo? Marcos y los rebeldes se enfrentaron a un dilema. Por un lado, Spock parecía sincero en su intención de regresar a su propia época y no representaba una amenaza inmediata. Por otro lado, su presencia desconcertaba y planteaba interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y cómo había llegado a este mundo. Con cautela, Marcos decidió acoger a Spock entre ellos y ofrecerle refugio y protección mientras determinaban si era un amigo o un enemigo. Durante los siguientes días, Spock demostró ser un compañero hábil y colaborador, compartiendo su conocimiento avanzado sobre tecnología y tácticas de combate. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, surgían indicios de que Spock no revelaba toda la verdad sobre su pasado y sus motivaciones. Sus respuestas evasivas y su comportamiento reservado sembraban semillas de duda en la mente de Marcos y los rebeldes, quienes comenzaron a cuestionar si podían confiar plenamente en él. La tensión aumentaba a medida que se acercaba el momento de tomar una decisión sobre el destino de Spock. ¿Deberían permitir que regrese a su propia época,
arriesgando la posibilidad de que revele su existencia y cambie el curso de la historia? ¿O deberían mantenerlo cautivo, temiendo las consecuencias de dejarlo en libertad? Mientras debatían sobre el mejor curso de acción, una nueva amenaza surgió en el horizonte, obligando a Marcos y los rebeldes a unir fuerzas con Spock para enfrentar un enemigo común. En medio de la batalla que se avecinaba, tendrían que descubrir la verdad sobre el misterioso náufrago del espacio y decidir si podían confiar en él antes de que fuera demasiado tarde. La alianza incómoda entre Marcos, Chispa, los rebeldes y Spock se enfrentó a su mayor desafío hasta ahora cuando una tormenta de proporciones épicas se cernió sobre el reino liberado. Rayos y truenos retumbaban en el cielo, y fuertes vientos azotaban las calles, mientras una oscuridad ominosa envolvía la tierra. En medio del caos de la tormenta, una figura encapuchada emergió de entre las sombras, revelando su verdadera identidad, un antiguo hechicero conocido como Satar, un aliado del tirano que había permanecido oculto en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Satar había sido el arquitecto de muchos de los planes malévolos del tirano y había permanecido en la clandestinidad, manipulando los hilos desde las sombras. Ahora, con la tormenta como su aliada, había llegado el momento de llevar a cabo su maquiavélico plan para restaurar el poder del tirano y aplastar la rebelión de una vez por todas. Marcos y los demás se enfrentaron a Satar y sus seguidores en una batalla desesperada en medio de la tormenta. Rayos y destellos de magia se entrelazaban en el aire, mientras luchaban por su supervivencia y por el futuro del reino. En medio del combate, Spock reveló una verdad sorprendente que cambiaría todo lo que creían saber sobre él y su misión en este mundo antiguo. Confesó que, de hecho, había sido enviado en una misión secreta para detener al tirano antes de que pudiera desatar una catástrofe que pondría en peligro a todo el universo. Sus palabras resonaron en el corazón de Marcos y los demás, arrojando luz sobre las dudas y sospechas que habían albergado sobre él desde su llegada. Aunque seguían siendo cautelosos, comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de Spock y su papel en esta lucha. Unidos por una causa común, Marcos, Chispa, los rebeldes y Spock se enfrentaron a Satar y sus seguidores con renovada determinación y coraje. A pesar de la ferocidad de la tormenta y la oscuridad que amenazaba con consumirlos, se mantuvieron firmes, luchando juntos por un futuro mejor para su mundo. La batalla alcanzó su clímax cuando Marcos y Spock unieron sus fuerzas en un acto de valentía y sacrificio que cambiaría el curso de la historia del reino para siempre. Con una explosión de luz y energía, derrotaron a Satar y pusieron fin a su reinado de terror de una vez por todas. Al final de la tormenta, mientras el sol se abría paso entre las nubes y la calma regresaba al reino, Marcos y los demás se unieron en la celebración de su victoria. Habían superado desafíos inimaginables y habían demostrado que, juntos, podían enfrentarse a cualquier adversidad y triunfar sobre la oscuridad. Después de la intensa batalla contra Satar y sus seguidores, el reino liberado y sus habitantes se encontraban en un estado de caos y devastación. Marcos, Chispa, los rebeldes y Spock se enfrentaban a una nueva tarea, la reconstrucción del reino y la restauración de la esperanza en sus corazones. Con determinación y solidaridad, se pusieron manos a la obra, trabajando incansablemente para sanar las heridas del reino y reconstruir lo que se había perdido durante la guerra. Juntos, levantaron las ruinas del palacio, restauraron los hogares de los ciudadanos y repararon las infraestructuras dañadas. A medida que avanzaba la reconstrucción, Marcos y sus compañeros se enfrentaban a numerosos desafíos y obstáculos. Se encontraban con la escasez de recursos, la desconfianza entre los habitantes y la amenaza latente de aquellos que aún anhelaban el regreso del tirano. Sin embargo, también encontraron esperanza y fortaleza en la solidaridad y la determinación de su pueblo. Los ciudadanos se unieron para ayudarse mutuamente, compartiendo sus recursos y apoyándose en tiempos de necesidad. Juntos, demostraron que la unidad y la cooperación eran las claves para superar cualquier adversidad. Durante este tiempo de reconstrucción, Marcos, Chispa, los rebeldes y Spock también aprovecharon la oportunidad para reflexionar sobre sus propios roles en el conflicto y en el futuro del reino.
Se enfrentaron a sus propias dudas y temores, pero también encontraron fuerza y determinación en su compromiso con la causa de la libertad y la justicia. Además, aprovecharon la oportunidad para aprender unos de otros, compartiendo sus conocimientos y habilidades para fortalecerse mutuamente. Marcos compartió la tecnología y la sabiduría del futuro, mientras que Spock enseñó tácticas de combate avanzadas y estrategias de defensa. Chispa, con su ingenio y su optimismo, recordó a todos la importancia de mantener viva la esperanza incluso en los momentos más oscuros. A medida que avanzaba la reconstrucción, el reino comenzaba a renacer de sus cenizas, más fuerte y unido que nunca. Marcos y sus compañeros sabían que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaban determinados a seguir adelante juntos, enfrentando los desafíos que se avecinaban con valentía y determinación. Después de meses de arduo trabajo y sacrificio, el reino liberado se encontraba en un estado de transformación asombrosa. Las ruinas habían sido reemplazadas por estructuras resplandecientes, y la esperanza florecía en los corazones de sus habitantes una vez más. Marcos, Chispa, los rebeldes y Spock habían guiado al reino a través de la oscuridad hacia la luz, y ahora, el tiempo de la cosecha estaba sobre ellos. Una celebración fue organizada para conmemorar la victoria sobre la tiranía y el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad. Los ciudadanos se reunieron en las calles, decoradas con guirnaldas y flores, para celebrar juntos el renacimiento del reino. En medio de la celebración, Marcos se puso de pie frente a la multitud, su voz resonando con determinación y esperanza. Expresó su gratitud hacia aquellos que habían luchado a su lado, recordando los sacrificios que habían hecho y la valentía que habían mostrado en la batalla por la libertad. Chispa, con sus ojos brillando con emoción, se unió a él en el escenario, recordando a la multitud la importancia de mantener viva la esperanza y la solidaridad en tiempos de adversidad. Con su ingenio y su optimismo contagioso, recordó a todos que, aunque el camino hacia la libertad podría ser difícil, valía la pena luchar por un futuro mejor. Los rebeldes, con orgullo en sus corazones, compartieron historias de valentía y sacrificio, honrando a aquellos que habían caído en la lucha y renovando su compromiso de proteger y servir a su pueblo. Finalmente, Spock se adelantó, expresando su gratitud hacia aquellos que lo habían acogido y mostrando su respeto hacia el coraje y la determinación de sus nuevos aliados. Prometió seguir luchando junto a ellos en la búsqueda de la justicia y la paz en todo el universo. Con lágrimas en los ojos y sonrisas en los rostros, los ciudadanos del reino se unieron en un canto de alegría y esperanza, celebrando la victoria sobre la opresión y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del reino. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el reino en una luz dorada, Marcos, Chispa, los rebeldes y Spock se unieron en un abrazo, sabiendo que, juntos, habían logrado lo imposible y que, con su determinación y su espíritu de solidaridad, podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Y así, el reino liberado se sumió en la noche, envuelto en una magia antigua y poderosa que había sido restaurada gracias al coraje y la determinación de aquellos que se habían unido para luchar por un futuro mejor. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, el reino dormía en paz, listo para enfrentar un nuevo día lleno de esperanza y posibilidades infinitas.